En este ejercicio vamos a ver cómo el logo, mediante el bloque de control PI o PID, en su salida Q1 va a lo que es a atacar o excitar un relé de estado sólido que a su vez proporciona energía a un calefactor, el cual tendrá una sonda de temperatura que devolverá su señal al logo para que mediante la correspondiente programación regule la salida en formato PWM hacia el relé de estado sólido. Bien, aquí tenemos el programa ya de simulación y por ejemplo tenemos un pequeño programa que simula un termostato típico, que es un termostato on-off, el cual tiene en uno de los bloques ajustado el parámetro de apagado a 500, que serían 50 grados. En este caso, si en la simulación el valor analógico de entrada de la sonda de temperatura que tenemos aquí bajase por debajo de los 50 grados, automáticamente el termostato que tenemos aquí parametrizado en este bloque indicaría a la resistencia de calefacción que empezase a calentar. Aquí tenemos este bloque conmutador analógico que por debajo de 500, que serían 49,9 grados, automáticamente se excita y la resistencia de calefacción se pondría a calentar. Una vez que la resistencia haya calentado el elemento calefactable, que puede ser una habitación, pues, o un depósito de agua o cualquier tipo otro elemento, cuando vuelve a alcanzar el set point programado, en este caso 500, que serían 50 grados, se vuelve a apagar. En función de si ese bloque o esa habitación o ese depósito tiene una gran masa, evidentemente la temperatura, la inercia térmica puede tener siempre una pequeña variable, de manera que a medida que termina de calefactar siempre tiene tendencia a subir un poco más la temperatura, y lo mismo cuando baja por debajo del set point y el elemento empieza a calefactar otra vez. La tendencia es que esa inercia térmica provoca una pequeña oscilación en la medida de la temperatura, que lo que hace el termostato PID, el bloque PID, en este caso el que tenemos aquí, el regulador PI, es minimizar esa oscilación y esa deriva de temperatura. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta pues el valor analógico y cómo se comporta el bloque PID. Bien, ahora tenemos marcado un set point de 500. Teóricamente nos está midiendo el termostato, el termómetro nos está midiendo un valor de 500, que serían 50 grados teóricos en esta simulación, por lo cual la salida PWM de este bloque pues no está inyectando ninguna tensión en la salida de Q1, con lo cual la resistencia de la calefacción está apagada. Ahora, si empieza a bajar la temperatura, ahí está, automáticamente nos ha bajado la temperatura unas décimas, aquí está, en la barra, en la línea de color azul, automáticamente se empieza a inyectar una tensión en la salida. Aquí está, ahí la tenemos, en formato PWM. Ahí empieza a acelerar hasta finalmente permanecer de forma continua, no como la salida on-off, que es siempre de forma abrupta. Aquí está. Si baja un grado, como quien dice, se enciende, y si sube un grado se apaga. Aquí, como vemos, ahí está, vemos la barra gráfica, cómo va acelerando la salida de forma proporcional. Una vez que ya ha alcanzado la temperatura, ahí está, llegó a 500. Vamos a ver
aquí tenemos cómo ha alcanzado la temperatura del set point, la línea verde. Vamos a ver cómo el grado de ajuste va a empezar a ser proporcional, empezará a bajar. Veremos cómo la salida empieza a ir parpadeando y va bajando la señal. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado prácticamente 1 grado, como quien dice, por encima de los 500 marcados. De manera que en la salida le estamos empezando a retirar la tensión de la calefacción. Y lo vemos aquí como parpadea. A medida que va bajando, le va retirando y el parpadeo se hace más acusado en la zona negativa, el color azul. Ahí sigue bajando hasta que finalmente, aquí está, acabará apagándose. Ahí está. Si ahora vuelve a bajar la temperatura de 501 grados o 50,1, ahí a 50, vemos cómo quiere empezar a regular. Ahí está, vemos cómo empieza a calentar, a inyectar una tensión en la salida para que empiece a calentar. Si la temperatura del elemento calefactable sigue bajando, en este caso pues a 499, vemos cómo la salida de regulación empieza a acelerar el parpadeo, inyectando cada vez más tiempo una tensión en la salida para provocar una mayor calor. Ahí lo tenemos, vemos cómo nos sube. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues lo tenemos aquí en las propiedades del bloque y son estos dos parámetros, la ganancia del regulador y el tiempo integral. El tiempo integral, que es la respuesta de esta línea roja, que es la salida que proporciona. Ahí vemos como cada vez va más rápido. Bueno, pues nosotros le hemos puesto 1 segundo, o sea que responde en 1 segundo, un valor bastante rápido. Y la ganancia, la KC, le hemos puesto un valor de 20, que es una respuesta bastante acusada. Normalmente viene de serie con 0,5. Ahí está, ya hemos alcanzado, con lo cual la temperatura ha subido, ha llegado a 500 o a 50, como queramos, y vemos como ahora la temperatura en azul se nos ha ido para arriba y entonces la regulación vuelve a bajar. Claro, esto lo estamos haciendo lento. Y dices tú, bueno, ¿y qué diferencia hay eso con un termostato on-off? Bueno, pues esto viene ahora aquí. Vamos a hacer la simulación del ajuste fino. Ahora, como vemos que está el 50%, enciende, apaga, calienta, enfría. Si esto, el sensor automáticamente logra detectar esas mínimas variaciones y enviárselas al PLC, la inercia térmica es mucho menor que si fuera con un termostato on-off, consiguiendo precisiones de, pues a lo mejor, 1 grado. Y el comportamiento simulado sería este, el que estoy provocando yo ahora mismo. Vemos que la línea roja de regulación, y vemos como la salida de Q1 es prácticamente como quien dice a un 50%, de manera que está inyectando una tensión equilibrada para mantener lo más estable la temperatura en el set point, o sea en 500. Mientras que si se hiciese con un termostato on-off, la deriva sería muchísimo mayor, pudiendo ser de 4 o 5 grados. Mientras que con el regulador PID, esa deriva es muchísimo menor. Bueno, pues espero haberme hecho entender. Lo dicho, a otra cosa, mariposa.